A continuación vamos a ver el algoritmo para calcular también la mejor ruta de routers basados en el diseño de Bellman-Ford. Recordando algunos conceptos, sabemos que una gráfica está conformada por nodos y por aristas. Estos son los nodos. Para este ejemplo tenemos 3 nodos en esta gráfica. Y las aristas se forman entre 2 nodos. Para esta gráfica también tenemos 3 aristas. Entonces una arista está conformada de 2 nodos. Podemos obtener el costo de una arista y a partir de esta información calcular la mejor ruta. Es indistinto el costo de ir, por ejemplo, de X a Y y el costo de ir de Y a X. Vamos a decir que los costos están en función de aquellos nodos que son vecinos. En este caso, X y Y son vecinos y a partir de son vecinos de que forman una arista es como vamos a obtener su costo. Existen diferentes tipos de algoritmos y los algoritmos de vector de distancia son algoritmos que le vamos a llamar descentralizados. ¿Por qué descentralizados? Porque cuando se inicia el algoritmo, cada nodo solamente tiene información de los nodos que son vecinos. Conforme se va desarrollando el algoritmo, cada nodo envía la información que tiene sobre los costos a su vecino a los demás nodos. De forma independiente y asíncrona, cada uno de los nodos va a calcular cuáles son las mejores rutas para ir de un destino a otro. Se dice que es descentralizado o podríamos llamarlo distribuido porque el cálculo se realiza de forma independiente, es decir, el nodo X realiza este cálculo para sí mismo y también el nodo Y. Solamente se comparten información. Por eso decimos que es un algoritmo de ruteo descentralizado. El protocolo RIP, tanto en sus versiones 1 como 2, utiliza este tipo de algoritmos para el cálculo de la mejor ruta. Vamos a estudiar el funcionamiento de este algoritmo a través de un ejemplo. Tenemos esta gráfica en donde son 3 nodos. Cada uno de los nodos representa un router. Digamos que detrás de esos routers tenemos todos los equipos que están en una red. Aquí tenemos el algoritmo y también tenemos unas tablas que iremos llenando conforme vamos haciendo el desarrollo. Inicia entonces el algoritmo en esta parte y hay que observar que este algoritmo se tiene que ejecutar en cada nodo de forma independiente. De momento parecerá que se está ejecutando todos al mismo tiempo, pero este algoritmo también se puede ejecutar de manera asíncrona. Entonces, para esta explicación se podría pensar que los 3 nodos lo hacen al mismo tiempo, pero puede ser que esto no sea así. Vamos a empezar entonces que estas tablas son las tablas en donde vamos nosotros a registrar los vectores de distancia. La primera para el nodo X, la siguiente para el nodo Y y la última para el nodo Z. Siguiendo el algoritmo, entonces nos dice que para todos los nodos que estén en esta gráfica, vamos a tomar la distancia de ir de un nodo a otro como el costo y vamos a ir llenando esta tabla. Si algún nodo no tiene una adyacencia, no tiene un vecino, entonces este costo va a ser puesto en infinito. Pero para este ejemplo todos los nodos tienen un vecino y están conectados entre sí.
Vamos a empezar con el nodo X. La distancia de ir de X a X es 0. La distancia de ir de X a Y será el costo de ir de X a Y, que es 2. Y la distancia de ir de X a Z, que será el costo de ir de X a Z, será 7. Si además el nodo Y ejecuta este mismo algoritmo, entonces se dará cuenta que la distancia de ir de Y a X es costo de ir de Y a X, que es igual a 2. La distancia de Y a Y, que es 0. La distancia de Y a Z, que es el costo de ir de Y a Z, que es 1. Y si también el nodo Z ejecuta el algoritmo, va a obtener esta información. La distancia de ir de Z a X, pues es el costo de ir de Z a X, que será 7. La distancia de ir de Z a Y, que es el costo de ir de Z a Y, será 1. Y la distancia de ir de Z a Z es 0. En este momento hemos cumplido con esa parte del algoritmo. Y nos dice, para cada uno de los vecinos, entonces la información que no le ha mandado ese vecino o el vector de distancias que no le ha mandado ese vecino, pues aún sigue siendo una incógnita, no tenemos ese valor. Entonces de forma gráfica lo voy a poner así, como incógnitas. Para continuar, voy a solamente copiar los valores que ya teníamos en estas tablas. Y el siguiente paso, entonces nos dice el algoritmo, es enviar el vector de distancias de cada uno de los nodos a los nodos que son vecinos. X tomará su vector de distancia y lo enviará tanto a Y como a Z. En este momento, Y y Z tienen este vector de distancias y lo registra. Si también Y está ejecutando en este momento el algoritmo, entonces enviará su vector de distancia a sus vecinos, tanto a X como a Z. Y tomarán estos valores, estos dos nodos. De la misma forma, en algún momento, Z enviará su vector de distancia a sus vecinos. Y ellos ya tendrán esta información. En este momento hemos terminado la primera fase del algoritmo, la fase de inicialización. Es importante recordar que no es necesario que cada uno de los nodos ejecute el algoritmo al mismo tiempo. Vamos entonces a seguir con la ejecución de nuestro algoritmo y entramos ahora a este loop. Y nos dice que el algoritmo se va a quedar ahí hasta que llegue una actualización de algún otro vecino que envía su vector de distancias. En el paso anterior hemos visto que tanto X como Y y como Z han enviado su vector de distancia a sus vecinos. Entonces sí vamos a entrar en esta parte del algoritmo. Para ello vamos a tomar en cuenta esta ecuación, que es la ecuación de Bellman-Ford. Para hacer el cálculo del costo mínimo. Entonces, con la información que acaban de recibir cada uno de los nodos de parte de sus vecinos, ejecuta inmediatamente, al detectar un cambio, este cálculo para saber si hubo un cambio en los costos de las rutas. Vamos a partir, para este ejemplo, del nodo X. Y nos dice que la distancia de ir de X a X es igual a 0.
ya que está el mismo. Después vamos a calcular la distancia de ir de X a Y y la vamos a obtener utilizando la ecuación de Bellman-Ford. El mínimo costo, que es ir del costo de X a Y, más la distancia de ir de Y a Y, o el costo de ir de X a Z, más la distancia de ir de Z a Y. Es decir, nos estamos preguntando qué es más barato, ir de X a Y o llegar a Y a través de Z. Entonces vamos a hacer las sustituciones. Entonces, ¿cuál es el mínimo costo de el costo de X a Y? Costo de X a Y lo tenemos acá en la tabla, que es 2 más la distancia de ir de Y a Y, distancia de ir de Y a Y, que es 0, o el costo de ir de X a Z, que es 7, más la distancia de ir de Z a Y, que es 1. Y lo estamos tomando de esta tabla. 1. Y bueno, observamos que el valor más pequeño, bueno, es 2. Entonces, este valor se queda así, o 2. Ahora vamos a hacer el cálculo para la distancia de X a Z. Entonces va a ser que la distancia de X a Z, utilizando la ecuación de Bellman-Ford, va a ser igual al cálculo de qué es menor. Y el costo de ir de X a Z, y luego ya estando ahí la distancia de llegar de Z a Z, o el costo de ir de X a Y más la distancia de ir de Y a Z. Y entonces vamos a sustituir únicamente. El costo de ir de X a Z es 7. Más la distancia de ir de Z a Z, que es 0. O el costo de ir de X a Y, que es 2. Más la distancia de ir de Y a Z, que es 1. Es menor por esta otra ruta, y entonces aquí sí va a haber un cambio en este vector de distancias. Ya hemos detectado el primer cambio. El resto de información se queda igual, ya que esta información se llena con los datos que le envía cada uno de los nodos. De manera similar se hace el proceso con y si observamos no va a haber ningún cambio. Se va a mantener este vector de distancias y el resto lo vamos a llenar con la información que ya tenemos, considerando que en este punto no ha habido una actualización del vector por parte de los nodos vecinos. Para el caso de Z es igual. Al momento de hacer este cálculo de distancias va a detectar este cambio y el resto de información se va a mantener igual, porque estamos considerando que no ha recibido alguna información de actualización de los vectores de distancia de sus nodos vecinos. En este momento, entonces, entramos a este condicional de nuestro algoritmo. Nos dice si ha habido un cambio en las distancias,
tienes que mandar esta información a los nodos vecinos. Tienes que mandar este vector de distancias a los nodos vecinos. X sabe que hubo un cambio en su vector de distancias y también Z sabe que hubo un cambio en el cálculo. Entonces esta información la tiene que mandar a sus vecinos. Lo único que voy a hacer es copiar la información de estas tablas a las tablas del lado izquierdo para hacer este envío de estos nodos vecinos. X ahora envía este vector de distancias a su vecino Y y también a su vecino Z. De la misma forma, Z envía este vector de distancias a su vecino X y a su vecino Y. Al recibir esta información, entonces, X actualiza el vector de distancias de Z, Y actualiza el vector de distancias de X y también el vector de distancias de Z, y Z actualiza el vector de distancias de X. Como les he dicho, esto parecería que es de forma síncrona, porque así estoy explicando el ejemplo. Sin embargo, esto se pudo haber ejecutado de forma asíncrona, es decir, en cualquier momento X, Y o Z ejecutan este algoritmo. En este punto, los tres nodos tienen la información de los distintos vectores de distancia de los nodos vecinos y estamos viendo que esta información ha convergido, es decir, los tres nodos en este punto tienen la misma información. En este punto, la ejecución del algoritmo termina. Si en algún momento en el tiempo hay un cambio en alguno de los costos de estos enlaces, entonces el algoritmo se tiene que volver a ejecutar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Y otra vez entramos al cálculo de las distancias siguiendo la ecuación de Bellman-Ford. Como va a haber una actualización de estas distancias, entonces se tiene que mandar estos cambios a sus vecinos. Y así, por siempre, o mientras se esté ejecutando este algoritmo en el router, es que se va a estar calculando. ¿Y por qué es por siempre? Porque ante un cambio en los costos, se tiene que detectar, hacer otra vez el cálculo y ver si sí conviene seguir mandando un mensaje por la misma ruta o es necesario cambiarlo. Hasta aquí terminamos con esta explicación y como ven es muy sencillo entender los algoritmos que se ejecutan en los routers para calcular los costos mínimos para enviar un mensaje a través de una ruta, que entre ello pasan varios routers. Este algoritmo es bastante interesante ya que es un algoritmo descentralizado, podríamos decir que es un algoritmo distribuido porque de forma independiente cada uno de los nodos hace el cálculo de estas distancias. Cada uno de los nodos ejecuta el algoritmo de forma independiente. Y al final de la ejecución de este algoritmo, cada uno de los nodos va a tener la misma información que todos los nodos de la red. Es decir, en ese momento el algoritmo converge. Es por eso el interés de este algoritmo de vector de distancias, o también conocido como de Bellman-Ford en honor a sus creadores.